Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios que nos acompaña en este día. Es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, del 12 al 14, luego del 27 al 31a. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son uno solo, así también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es un miembro. Y Dios nos ha distribuido en la iglesia en el primer puesto, los apóstoles, en el segundo, los profetas, en el tercero, los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curas, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas, el don de interpretar. A través de San Pablo. Qué lindo ejemplo, qué linda analogía. El cuerpo, es decir, la comunidad, tiende a la unidad que es el cuerpo, pero en la diversidad. Uno es mano, otro es dedito, otro es ojo, otro es oído, otro es cabeza, otro es pierna. Cada uno de nosotros, queridos hermanos, tiene una función específica. Pero dice el Señor que verdaderamente cada uno cumple un rol específico e importantísimo dentro de la comunidad. Y allí esa cosa que nos hace yo que fuera, porque si nosotros no participamos de nuestra comunidad, ya es ya mutilado al cuerpo de Cristo. La ñande ñañen botavero anda ya la misajabe, ñanden botavero allá porque ñanderobe, ñañen botavero, y no nos introducimos como cuerpo, es decir, como una unidad, porque lo que vos tenés no tengo yo y no tiene el otro y no tiene nadie, porque opea de handebe ñande yara o me ebe. Así es que, queridos hermanos, es importante dentro de esta analogía pensar nuestra misión dentro de este cuerpo místico de la comunidad. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.